Bueno, hola a todos, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Creidear Online. Y bueno, hoy como pueden ver en la pantalla vamos a estar hablando de educación básica financiera con una experta en el tema como Laura Ruz. Laura es contadora, Laura tiene una maestría en Vitela. Un dato súper interesante de Laura es que además de que tiene una buena formación, Laura administra una pyme familiar, o sea que ella vive en el día a día lo que es el tema financiero de una pyme, una empresa y mismo de una persona. Así que bueno, aprovechen todos los consejos de Laura, que además actualmente ella se dedica a dar cursos de finanzas online. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luciana? Muchas gracias por la presentación. No, gracias a vos por participar de nuestros encuentros. Así que bueno, eh, buenísimo el tema, sobre todo para estas épocas que se corren, viste que el tema financiero no es menor. Así que bueno, vamos a empezar haciéndote algunas preguntas. Lo Dale. primero que me viene a la cabeza es qué pasa con nuestras emociones cuando hablamos de dinero. Cuando tenemos que tomar decisiones de dinero. Eh, ¿Qué pasa ahí con todo nuestro tema emocional? Mira, te cuento un poco y mientras te voy contando, te voy a ir compartiendo unas slides que pensé para nuestra charla de hoy, donde vamos a ir hablando un poquito de esto que vos me estás preguntando, ¿no? Hay una ciencia que se llama la neuroeconomía, que es bastante reciente, empezó en Estados Unidos, y digamos, esto arranca a partir de que estudian que nosotros, los seres humanos, cuando tomamos decisiones no somos racionales, ¿no? Esto que vos estabas preguntándome, ¿qué nos pasa? Bueno, ¿qué nos pasa cuando tomamos decisiones que están relacionadas con el dinero, que por ahí nos dejamos influenciar por una emoción y no por la razón, ¿no? Entonces, en la neuroeconomía, que tiene tres disciplinas, que están la psicología, las neurociencias y la economía, estas tres se unen para ver esto, justamente cómo nos comportamos cuando tenemos que tomar decisiones que están relacionadas con el dinero. Y se descubre que no somos racionales porque muchas veces nos dejamos guiar por emociones, por intuición, por otros factores, que por ahí decisiones que tomamos cuando las miramos a la distancia nos damos cuenta que son decisiones que las podríamos haber tomado distinto, mucho mejor. Sin embargo, en el momento nos dejamos llevar por ahí por la emoción, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que quiero como invitarlos a todos ustedes a que piensen, si hablamos del dinero, cuáles son las dos primeras emociones que sienten, ¿no? Sin juzgarlas, porque las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son positivas o negativas. Entonces, si nosotros pensamos en dinero rápido, cuáles son las dos primeras emociones que se nos vienen a la cabeza, es un primer registro que tenemos para ver cómo es lo que nos pasa, digamos, con esto del dinero, ¿no? Y hay numerosos estudios que demuestran que las emociones relacionadas con el dinero son emociones negativas, ¿sí? Y vuelvo a lo antes, no está ni bien ni mal, está bueno que lo conozcamos, ¿sí? Porque el dinero nos da angustia, nos da ira, nos da frustración, y estas son como las más comunes, cada uno tendrá su emoción, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos que tenemos estas emociones, y cuáles son las emociones que nos vienen, vamos a poder, digamos, gestionarlo o tomar decisiones distintas, ¿no? Cuando tenemos que pensar en dinero, ya el conocerlo es como el primer paso, ¿qué me pasa? ¿Qué emoción me viene cuando tengo que tomar una decisión relacionada con el dinero, ¿sí? Y cuando hablamos de dinero, está este factor emocional que está muy relacionado con la seguridad que nos brinda el dinero, ¿no? Es como que si tenemos dinero nos sentimos seguros y si nos falta dinero sentimos como que estamos despojados, por decir de alguna manera. El dinero es como que nos da una gratificación que es inconsciente muchas veces y lo que se busca no es tanto el dinero, sino la gratificación que está detrás del poder tener dinero. Entonces, en el fondo, si nosotros podemos identificar cuáles son esas emociones que tenemos cuando estamos tomando decisiones relacionadas con el dinero, si las podemos registrar, cuando yo recién les decía, bueno, cuáles son estas dos primeras emociones, si uno puede anotar, tomar nota, ponerle nombre a esa emoción, saber qué le pasa, la vamos a poder gestionar de una forma distinta, ¿sí? Cuando conocemos la emoción, la gestionamos distinto para que nos lleve a tomar una decisión mejor. Esto no es automático. Si yo sé, por ejemplo, que a mí el dinero me produce angustia, no es que la próxima vez que tenga que tomar una decisión no me la va a producir. Probablemente me siga sintiendo angustiada, pero a medida que yo sepa que esta es la primera emoción que me desborda y que me hace tomar malas decisiones, voy a ir como registrando esto para tratar de ir tomando decisiones distintas. No sé si está claro, Luciana, esto. Sí, 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 sí. Muy interesante, la verdad, ¿eh? Sobre todo ver cuáles son
las emociones que más frecuentemente se producen en las personas. Sí, 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 sí. Claro. Me quedé impactada, está muy interesante. Y esto pasa también, esto yo acá estoy hablando de dinero, pero esto que nos pasa con las emociones se aplica a todo, ¿no? En la vida, no es nada más al área financiera, en nuestra área personal es súper importante. Si conocemos las emociones y las podemos identificar, registrar, nos va a ayudar a poder gestionarlas y tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, si queremos como cerrar este tema, esta primera parte de las decisiones, las emociones y el dinero, tratemos de pensar un momento esto, cómo influyen las emociones cuando tenemos que tomar decisiones económicas, ¿sí? Pensemos si tenemos algún ejemplo de alguna decisión económica que hayamos tomado y que nos hayamos dejado llevar por la emoción. Si se nos vienen ejemplos, de manera que cuando uno se pone a pensar, se te vienen un montón de situaciones que sí, la verdad que acá, no sé, un día que uno por ahí de repente estaba frustrado, no sé qué, salió y terminó gastando plata, comprando cosas que no necesitaba para compensar la frustración. Hay un montón de situaciones que por ahí ni nos damos cuenta que están en nuestra diaria y que si nos ponemos un momento a pensar y las vamos registrando, es como que vamos a tratar de empezar a vincularnos con el dinero de una forma distinta, ¿no? Donde nosotros vamos a elegir cómo queremos que sea ese vínculo, ¿no? Entonces, por ahí antes de tomar una decisión que está relacionada con el dinero, evaluemos si la estamos tomando desde la emoción o desde la razón. Hay decisiones que son muy rápidas, que ni las pensamos, pero las decisiones que son más significativas, tratemos de ponerle este segundo de pensamiento para ver desde dónde estamos decidiendo, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. O sea, frenar un poco la emoción que se nos genere, como para volverlo un poco más racional, sería, ¿no? Más allá de que vos decís, a priori nos genera una emoción. Bueno, una vez que la detectamos, decir, bueno, sabemos que nos va a pasar esto y tratar de lograr un poco de calma como para ser un poco más racional frente a la decisión que hay que tomar. Entonces, mira qué bueno. Exactamente, exactamente. Y te hago otra pregunta. Estamos en una época difícil, ¿no? Que seguramente, como vos hablas de las emociones, se generan todo tipo de emociones, sobre todo emociones negativas con el tema del dinero, ¿no? Pero a ver, ¿qué tips nos darías estando vos en este tema de la educación financiera como para poder mejorar el manejo del dinero? De acuerdo a la situación que cada uno tiene, ¿cómo lo puede mejorar? Sí. Mirá, yo acá les cuento algunas cosas. Hay cosas que son muy sencillas que por ahí, solamente con saberlas ya nosotros vamos incorporando un cambio chiquitito que después se va a ir amplificando, ¿no? Para mejorar nuestras finanzas. Básico, yo te diría llevar un presupuesto. Ahora enseguida te voy a contar cómo podemos armar un presupuesto, ¿no? El presupuesto es como que nadie quiere saber nada, bueno, es una fiaca, pero la verdad que es fundamental porque es como que nos organiza los números, ¿no? Saber cuánto me entra y cuánto me sale, fundamental. Entonces, como un tip básico, llevar nuestro presupuesto, tratar de incorporar el ahorro, sí o sí, y aunque por ahí ahora no podamos ahorrar porque no tengamos plata, porque no lleguemos a fin de mes o demás, incorporemos la palabra ahorro en nuestro presupuesto. Todo esto genera todo un movimiento en nuestro cerebro distinto que nos va a ir ayudando para empezar a ver cómo podemos hacer para ahorrar. Esto no es magia, por supuesto, pero son todas cosas que nos van como ayudando. Y otro tema que, digamos, como es fundamental para estos momentos y para organizar nuestras finanzas son las deudas. Así que si querés, yo ahora entro en cada uno de estos tres temas, así como de una forma medio rápida, para contarte así en esta charla, como para que tengan alguna idea de cómo podemos trabajar sobre cada uno de estos. ¿Te parece? Dale, sí, sí, sí. Entonces, el presupuesto lo más importante es armarlo, ¿no? Hay gente que me dice, bueno, yo lo armo en una app del celular, otra que me dice, a mí me resulta hacerlo en un cuaderno, otra que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy todo el día trabajando con la computadora, entonces yo lo llevo en Excel porque me resulta muy cómodo. Hay gente que lo lleva en las notas de su celular. Acá no hay como una receta mágica, sino lo importante es que cada uno ese presupuesto lo anote en donde le sea más práctico, ¿sí? Donde vos seguro sepas que te resulta cómodo ir y cuando termine el día anotar en qué gastaste la plata, ¿no? Entonces, primero y fundamental, el presupuesto hacerlo, con la metodología que cada uno elija, pero llevarlo. Y acá hay un modelo de presupuesto, ahí se ve mejor, me parece. Y cuando hablamos de presupuesto, Luciana, seguramente muchos de los que nos están escuchando conocen lo que les voy a contar, pero vamos a repasarlo para los que lo conocen y para los que no lo conocen, lo vemos, ¿sí?
tenemos dos patas en el presupuesto, los ingresos y los egresos, ¿sí? Y tanto los ingresos como los egresos pueden ser fijos o variables. Los que son fijos son los que se repiten el mismo monto todos los meses, ¿sí? Por ejemplo, si yo cobro un sueldo en relación de dependencia, es un monto fijo que cobro todos los meses, entonces es un ingreso fijo. Si yo cobro honorarios, sería un ingreso variable, porque todos los meses va a ir cambiando. Lo mismo pasa con los gastos, pueden ser fijos o variables. Por ejemplo, lo que yo pago todos los meses de Fivertel, bueno, es un gasto fijo, ¿sí? Lo que yo pago todos los meses de supermercado es un gasto variable, ¿no? Entonces, en la primera parte del presupuesto hablamos de ingresos, lo que nos entra a nosotros por distintos conceptos, sea fijo o sea variable, ¿sí? Si yo tengo un sueldo, si yo tengo honorarios, si yo tengo una comisión sobre ventas, esos serían los ingresos. Y si vamos a la parte de egresos, siempre digo que lo primero que tenemos que anotar es el ahorro, como recién les decía. Podamos o no podamos, tiene que estar la palabra ahí para empezar a tomar conciencia de la importancia de que logremos ahorrar, ¿sí? Entonces, primero ponemos el ahorro. Ahora enseguida les voy a contar qué podemos pensar o cómo podemos ayudarnos para lograr este ahorro, ¿no? Y además del ahorro, hay muchas clasificaciones de gastos. A mí la que más me gusta es la que ustedes ven en esta slide, que es la que dice que hay 4 tipos de egresos. Unos que son imprescindibles, son para los que sí o sí yo tengo que tener plata. Si yo tengo que poder tener plata para pagar el supermercado, por ejemplo. Si yo alquilo mi casa, tengo que tener plata para poder pagar el alquiler. ¿Sí? Son esos egresos que yo necesito contar con el dinero. ¿Sí? Entonces, estos son los imprescindibles. Después hay otro tipo de egresos que son extraordinarios, que son esos que tengo una vez cada tanto. Por ejemplo, me anoté en un curso, en una capacitación, bueno, no es algo que yo hago siempre. ¿Sí? Hay otros egresos que son imprevistos, algo del mantenimiento de la casa, se me rompió la heladera, tengo que comprar otra heladera, por ejemplo, ¿no? Es un imprevisto. Y la última clasificación son los egresos que son prescindibles. Como su palabra lo dice, son esos egresos de los que nosotros podemos prescindir, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser las salidas, puede ser la compra de ropa, pueden ser, bueno, ir a comer afuera, ¿sí? Entonces, este tipo de egresos son los que cuando no nos dan el presupuesto, cuando no llegamos a fin de mes, todos, digamos, son los primeros que sacamos, ¿no? Directamente, si no llegamos a fin de mes, no vamos a ir a comer afuera, no nos vamos a comprar ropa y demás. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro presupuesto así como lo vemos en este modelo, nuestros ingresos menos nuestros egresos nos va a dar un saldo, ¿sí? La idea es que siempre tratemos de que ese saldo sea positivo, ¿sí? Que lo que me entra sea mayor a lo que me sale, ¿sí? Y a mí me gusta hacer como una pausa en el presupuesto y pararme en los ingresos, porque a veces como que nos quedamos anclados en lo que ganamos hoy, ¿sí? En mi sueldo o en mi honorario y no llego a fin de mes y demás, pero por ahí los invito a todos a pensar de qué forma podemos aumentar nuestros ingresos, ¿no? Hacer como una lluvia de ideas, lápiz y papel, entonces pensar, bueno, ¿qué otra forma yo tendría de generar otro ingreso? ¿Sí? Lo que sea, ¿no? Por ahí si yo estoy trabajando en un lugar en relación de dependencia, bueno, por ahí puedo brindar algún tipo de capacitación, algún tipo de asesoramiento de lo que yo sé hacer, ¿sí? Buscar alternativas que cada uno, según lo que haga, pueda ver la posibilidad de aumentar esta primera parte del presupuesto, ¿no? La parte de ingresos, focalizar un poco ahí, a ver qué podemos, cómo podríamos aumentar nuestros ingresos, ¿no? Además de que siempre vamos a tener que revisar los egresos en nuestro presupuesto, también es muy importante esto, que pensemos de los ingresos, cómo podemos generar un aumento en los ingresos, ¿no? Y según cómo estemos, cómo nos dé ese presupuesto, ingresos menos egresos, como que hay 3 situaciones, ¿no? La primera puede ser que mi ingreso es igual al egreso, gané 100 y gasté 100, me quedé en 0. La segunda, te digo, bueno, gané 100 y gasté 120, me faltan 20, tendré que ver cómo y para qué me endeudo, ¿no? Antes de endeudarme, por supuesto, volvemos a revisar el presupuesto, sacamos todos los gastos, nos fijamos de gastos que no son necesarios, vemos cómo podemos achicar los gastos, vemos si podemos aumentar los ingresos, y si a pesar de estar hacer todo este análisis, me sigue faltando plata, bueno, ahí tendremos que analizar cómo endeudarnos, y la situación ideal es la que ingresa más plata de la que sale. Entonces gané 100 y gasto 80, me quedan 20, ¿no? Entonces ahí pensamos entonces cómo invertir ese dinero, ¿no? Que me va quedando. Estas son como las 3 situaciones que cuando armamos nuestro presupuesto y llevamos en una planilla de cálculo, en un papel, en donde sea, vemos un poco como dónde estamos parados, ¿no? Cómo está nuestra situación financiera. Y para cerrar esta
partecita del presupuesto, ¿no? Lo más importante es crear el hábito de hacerlo, es como el deporte, esto se mejora con la práctica, ¿no? Si uno lo va haciendo después, al principio cuesta bastante, eso es así, pero después va siendo cada vez más fácil, ¿no? A medida que uno lo tiene incorporado, ya está, es cuestión de hábito. Está comprobado que cuando uno tiene por escritas las cosas, tenés un 70% más de probabilidad de cumplirlo, por eso los invito a que lo anoten, porque hay mucha gente que me dice, yo en la cabeza sé todo, lo que gano y lo que gasto, pero sin embargo, esas mismas personas cuando después arman el presupuesto y lo conversamos, me dicen, ¿sabés qué? Me di cuenta que había un montón de gastos que pensé que gastaba una cosa y me di cuenta que era otra. Entonces por eso está bueno como anotarlo, ver realmente lo que entra y lo que sale, ¿no? Y tratar que generemos más de lo que consumimos, que nos dé este saldo positivo, que era lo que recién les contaba. Entonces esto nos va a llevar al tema de tratar de pensar un poco en el ahorro, ¿no? Y yo sé que por ahí muchos de ustedes me pueden decir, en este momento, con el coronavirus, con la economía como está parada con el país, el ahorro, y sí, tenemos que pensar en el ahorro también, ¿no? Porque todos tendríamos que lograr empezar a ahorrar en algún momento, y a veces el momento ideal nunca llega, ¿no? Entonces, en la situación en la que estemos hoy cada uno, tratar de pensar un momento de qué forma podríamos incorporar el ahorro. Y como todo está relacionado con las emociones, volver también a pensar qué emoción me genera el ahorro, cómo era yo de chico, cómo fue mi historia con el ahorro, si fui una persona ahorrativa o no, si mis padres lo fueron o no, porque todo eso nos va a marcar en lo que nosotros seamos hoy. Y por ahí fuimos de una forma o nuestra familia nos educó de una forma y hoy podríamos elegir si queremos seguir siendo como fuimos o si queremos ser de otra manera, ¿no? Y el ahorro también tiene una emoción que es negativa, porque estamos en la sociedad donde todo es ya y todo es ahora. Entonces, si yo paso por un lugar o veo en Mercado Libre que me aparece un producto que quiero comprar y lo quiero comprar y lo quiero comprar y tengo que pensar, no me voy a comprar eso porque en realidad quiero ahorrar para otra cosa, es bastante difícil, ¿no? Me genera bastante frustración el ahorro. Otra vez hay emociones negativas que aparecen con el ahorro, ¿no? Porque no puedo tenerlo ahora. Y yo no sé, quiero ahorrar para algo dentro de 2 años y bueno, pero yo quiero tener hoy, no sé, ese modelo de celular nuevo, invento, ¿no? Entonces, como para poder lograr el ahorro, ¿no? Y acá los invito a todos como a salir de esta situación puntual, más allá de que hoy puedan o no puedan ahorrar, ¿cómo podemos, para poder llegar a este ahorro, tenemos que tener claramente un objetivo, ¿no? Un objetivo que puede ser, bueno, ¿qué es lo que yo quiero ahorrar para qué? Bueno, quiero ahorrar para, ahora que estamos todos trabajando mucho más virtualmente, bueno, porque necesito cambiar mi computadora, o porque necesito cambiar el auto, o lo que fuere, ¿no? Cuando uno tiene el objetivo en la mente, es más fácil de alcanzar este ahorro que si, bueno, voy a ahorrar para por las dudas. Ese por las dudas es como que cuando llega el momento entre gastar o ahorrar, voy a tenderme más a gastar. En cambio, si cuando yo tengo esta propaganda que me quiere vender algo y estoy pensando en que tengo, o lo gasto o lo ahorro, voy a decir, bueno, no me voy a comprar esto porque en realidad estoy ahorrando para poder cambiar el auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo de ahorro? Tengo que poner un objetivo concreto para poder alcanzarlo, ¿no? Y después ir controlando si lo vamos cumpliendo. Van a ver que cuando uno se empieza a poner objetivos, aunque sean cortitos de ahorro mensual, y decir, por ejemplo, el café, en vez de tomarlo afuera de mi casa, bueno, voy a desayunar en mi casa y después voy a ir a trabajar, por ejemplo, cuando uno se empieza a poner esos pequeños objetivos de poder ahorrar en pequeñas cosas, uno se empieza a sentir más como contento con uno mismo, como que va cumpliendo estas cosas, y eso lo va incentivando a ir poniéndose otras metas, ¿no? Entonces, pongámonos un objetivo, veamos cómo ahorramos, y hay un punto acá importante que muchas veces me han preguntado, digamos, ¿no? Me dicen, bueno, pero yo tengo muchas deudas, entonces, ¿qué hago? ¿Sigo con las deudas o ahorro? Y no, la verdad que primero tratemos de cancelar todas las deudas, porque probablemente la tasa que nosotros estemos pagando por las deudas que tenemos sea bastante más alta que la tasa a la que nosotros vamos a invertir nuestros ahorros, ¿no? Entonces, organicemos un poco nuestros números. Si yo tengo muchas deudas, y mejor cancelemos las deudas y después empecemos a ahorrar, ¿sí? No sé si esto es claro, Luciana. Sí, es claro. Sí. Me surge una pregunta del tema de las deudas, pero no sé si hacértela ahora o seguir, que por ahí se responde con tu presentación. Yo te la dejo con un signo de pregunta. Porque bueno, hay Dale, distintos ahora tipos de deudas, decime la idea y ¿no? vas a ver que vamos a hablar de las deudas, pero Está bien. Bueno, entonces lo dejamos para cuando hablemos de las deudas. Seguimos con el ahorro, está bien. dale, Dale. Bárbaro. genial. Y otro tema, digamos, para estos tips, ¿no? De qué podemos hacer para cuidar nuestro dinero ahora en época de pandemia y demás,
Si nosotros ya pudimos separar una parte para ahorrar, el paso fundamental ahora es en qué lo invertimos, ¿sí? Si yo tengo la plata ahorrada y la dejo en mi casa en pesos, o la dejo en la cuenta bancaria en pesos, estoy perdiendo contra la inflación, ¿no? Entonces, pensemos cómo la puedo invertir para que eso me genere un retorno y no perdamos mínimamente contra la inflación, ¿sí? Entonces, volvemos a pensar un momento en nuestras emociones al momento de invertir. Hay gente que me dice que le da mucha angustia cuando tiene que hacer una inversión porque no sabe, porque le da miedo. Hay gente que le genera adrenalina. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros cuando tenemos que hacer una inversión? ¿Cómo nos sentimos? Registrémoslo, porque conociéndonos vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, una vez que sabemos cómo nos sentimos, qué emoción nos produce, gestionemos esa emoción para poder tomar decisiones con más racionalidad en cuanto a las inversiones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de inversiones es cómo somos nosotros como inversores, cuál es nuestro perfil del inversor, que ahora se los voy a contar enseguida, en qué plazo necesitamos esta inversión. Por ejemplo, si yo digo yo quiero ahorrar porque dentro de un año o dentro de 2 años quiero cambiar el auto, entonces yo voy a poner mi dinero en una inversión que sé que de acá a 1 o 2 años no voy a necesitar sacar la plata, que no es lo mismo que si voy a tener que elegir una inversión que es de acá a 1 mes o a 2 meses. Por eso es muy importante definir qué plazo yo quiero invertir. Bueno, voy a invertir para este tiempo, porque en función a cuál es nuestro plazo de inversión, podemos elegir distintas opciones concretas de inversión. Y el otro punto fundamental en inversiones es cómo las diversificamos, ¿no? Como decían nuestras abuelas, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces invertir por ahí un poco en un fondo común de inversión, invertir en un plazo fijo, invertir en CDRs, como tratar de diversificar un poco nuestra cartera para no tener todo en un solo instrumento de inversión que si no fue bueno, perdemos. Entonces si diversificamos, como que tenemos menos riesgo. Y esto es lo que recién les contaba del perfil del inversor. Cuando ustedes se meten a través de cualquier página bancaria o en un agente de bolsa, les van a hacer un test del inversor, ¿no? Que son unas preguntas muy fáciles, y en función a lo que ustedes respondan, le va a decir cómo es tu perfil, que tu perfil puede ser conservador. En el caso de las personas que tienen perfil conservador son las que prefieren cuidar el capital, ponerlo en una inversión que por ahí el retorno que le sea bajo, pero están seguros que no pierden el capital, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser un plazo fijo. Una inversión en un plazo fijo es una persona por ahí que tiene un perfil que es más bien conservador. El perfil que es moderado es el de una persona que está dispuesta, ¿sí?, a arriesgar un poco su capital. No quiere decir que va a arriesgar todo, pero sí a arriesgar un poco su capital a cambio de tener un mayor retorno, ¿sí? Y acá un ejemplo de este perfil puede ser una persona que invierta en CDRs, que ahora les voy a contar enseguida qué son. Y otro tipo de perfil es el que es el arriesgado, que es el que es la persona que está dispuesta a arriesgar todo su capital para tener un mayor retorno. Sepamos siempre en inversiones que a mayor retorno tenemos mayor riesgo, ¿no? Entonces hay personas que están dispuestas a asumir un riesgo muy alto para tener una rentabilidad más alta, y hay otras personas que no. Lo importante es cómo cada uno se sienta frente a la inversión que hacen. Si hacen una inversión en la cual a la noche no pueden dormir, esa no es una inversión que sea para ustedes, ¿sí? Tenemos que hacer inversiones donde nos quedemos tranquilos y relajados, que tenemos nuestro dinero puesto en un instrumento para ganar rentabilidad, pero que estamos tranquilos, ¿sí? Entonces acá hay algunos ejemplos, ¿no?, de inversiones según nuestro perfil. Recién hablábamos, por ejemplo, el perfil conservador. Por ahí puede ser, bueno, yo compro moneda extranjera y me quedo con los dólares y no hago más nada, o un plazo fijo, o si no, invierto en oro, o un fondo común de inversión que está exclusivamente hecho por la fijos, ¿sí? Cuando llamamos a un perfil más moderado o arriesgado, bueno, la gente por ahí que invierte en bonos, que invierte en acciones, que invierte en CDRs. Hoy están muy de moda los CDRs, son certificados de acciones de empresas del exterior, que uno los puede comprar acá desde nuestra cuenta en pesos de Argentina, y podemos comprar estos certificados de acciones de cualquier empresa del mundo, ¿no? Podemos comprar de Apple, de Microsoft, de Amazon, de la empresa que nosotros elijamos, ¿no? Entonces, es una inversión que es arriesgada. Los CDRs tienen un cierto riesgo porque son acciones, pero uno puede determinar un porcentaje de la cartera en invertir en este tipo de acciones como son los CDRs. Hoy por hoy hay muchísima gente que se está volcando a este tipo de inversión. Y otro tipo de inversión también son fondos comunes de inversión, que ya acá su cartera no está compuesta nada más que por plazo fijo, sino que tienen acciones, o tienen bonos, tienen dólares, Link, estos son como algunos ejemplos de distintos tipos de inversiones que hay según el perfil que cada uno tenga frente a la inversión, ¿sí? Lo más importante de las inversiones es que nosotros vamos a entender
de qué estamos hablando, ¿sí? Nunca hagamos inversiones que no entendemos, no tengan miedo ni vergüenza en preguntar, capacítense, busquen asesoramiento, ¿no? Pero no invertamos en algo que no entendamos, porque tenemos que saber en la inversión que estamos haciendo cuál es el riesgo que asumimos y cuál es la rentabilidad, ¿no? Entonces, cuando a veces no preguntamos, por ahí de repente nos desayunamos que perdimos plata, pero porque no habíamos entendido cómo era la inversión. Entonces, la verdad, siempre mejor saber en qué consiste esa inversión donde quiero poner dinero antes de largarme a invertir sin conocer, ¿sí? Y acá vamos con las deudas. Vamos a ver si te respondo tu pregunta. ¿Quieres hacerme la primera o querés que te cuente lo que tenía pensado para compartir con deudas? No, a ver, yo la pregunta que tengo es que siempre escucho que hay distintos tipos de deudas y que, bueno, dependiendo cuál es la deuda que vamos a tomar, puede llegar a valer más la pena tomarla y tenerla en el tiempo que no. Por ahí está dentro de lo que vos nos vas a explicar. Sí, ahora te lo cuento eso. Recién cuando veíamos nuestro presupuesto, decíamos, bueno, si nuestros ingresos no alcanzaban a cubrir nuestros egresos y revisábamos todo y nos seguía faltando plata, bueno, nos tenemos que endeudar, y es esto que vos decías muy bien. Bueno, hay distintos tipos de deuda. Entonces, primero tenemos que entender qué tipo de deuda tenemos. ¿A quién le debemos? ¿Le debemos a la FIP? ¿Le debemos al banco? ¿Tenemos una deuda con la tarjeta? ¿Tenemos una deuda con los servicios? ¿Qué tipo de deuda es la que tenemos, ¿no? En esta deuda que tenemos, ¿qué interés me están cobrando? ¿Qué plazo tengo para pagarlo? ¿Vieron que cuando uno toma un préstamo hay un montón de letra chiquita? Bueno, metámonos un poco a ver qué es lo que estamos pagando, qué pasa con el capital, se viene bajando, el interés se baja, cómo es nuestro préstamo. Y si tengo varias deudas, entonces hagamos un ranking para priorizar, pagar primero, tratar de sacarnos de encima primero las deudas que tienen mayor interés, ¿sí? O sea, si tengo 5 deudas distintas, invento, una con la tarjeta de crédito, otra con la FIP, otra con los servicios, no sé, bueno, probablemente la deuda que me esté generando mayor interés sea la de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, tratemos primero de sacarnos de encima las deudas que tienen mayor interés, porque son las que se nos va haciendo una pelota de nieve que después cada vez es más difícil, digamos, de cancelar, ¿no? Y cuando hablamos de interés, esto es como súper importante. En toda deuda, cuando uno va a tomar un préstamo en cualquier financiación, nos muestran estos 3 tipos de tasa de interés, ¿no? La tasa nominal anual, la tasa efectiva anual, que tiene de base la tasa nominal anual más ciertos gastos, y el costo financiero total. Y esto es a lo que hay que prestarle especial atención, porque el costo financiero total es el costo realmente que vamos a terminar pagando por eso que nos están prestando dinero. Cuando, por ejemplo, dicen tasa nominal anual del 60%, tasa efectiva 80%, costo efectivo 100%, costo financiero total, ese 100% es el interés real que nosotros vamos a estar pagando. ¿Sí? Hay que prestarle mucha atención a estas siglas, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas promociones que dicen, bueno, te prestamos plata al 20% tasa nominal anual, pero cuando uno lee la letra chiquitita, el costo financiero total de repente por ahí es el doble o el triple, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tomen una deuda, o si ustedes tienen deudas, revisen esto, ¿cuál es el costo financiero total que están pagando, ¿no? Y entonces, para cerrar un poquito nuestra charla breve de hoy, lo más importante es que tomemos conciencia de las finanzas, que tratamos de poner el ahorro primero en el presupuesto, que tratemos de llevar nuestras cuentas al día, reorganicemos los gastos, ¿no? Y capacitémonos, porque la verdad que el dinero está en la mayoría de las decisiones que tomamos todos los días y nos influye un montón en nuestra cotidianidad. Entonces, si nosotros podemos aprender sobre cómo manejar mejor nuestro dinero, vamos a poder estar más tranquilos, vamos a poder empoderar porque vamos a tener información y vamos a poder tomar mejores decisiones. Por eso a mí me gusta decir mucho que si tenemos la inteligencia financiera con la inteligencia emocional, vamos a poder lograr el éxito en nuestras finanzas, ¿sí? Bueno, y acá les dejo mis datos, si me quieren seguir en las redes, estoy dando cursos de educación financiera, y voy a dar un curso, el próximo curso lo doy ahora en marzo, en mayo, 3 miércoles de mayo, que van a ser el 12, el 19 y el 26, a las 6 de la tarde por Meet, así que me pueden seguir en las redes o en mi página, y ahí están todos los datos para anotarse. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Así que bueno, ya saben, los interesados en cursos de educación financiera, Laura va a estar dando unos cursos de estos temas, obviamente explicándolos también como los explicó hoy, pero con mucho mayor detalle durante mayo. Así que ya saben, la pueden contactar a Laura o en privado a nosotros, que le vamos a facilitar los datos sin ningún problema.
Y bueno, también hay una encuesta que ella deja, porque ella me decía, a mí me es muy importante que me dejen la opinión de qué es lo que les pareció la charla, y obviamente también para seguir profundizándolo en los cursos. Así que bueno, Laura, te agradecemos tu participación, y bueno, nos vamos a despedir de otro encuentro de Creidear Online, así que bueno, ahora todos a mirar los números y las finanzas, ¿eh? Les mando un beso y bueno, muchas gracias. Gracias, Luciana, gracias a todos y nos estamos viendo, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.